Royal Raymond Rife desde muy joven demostraba tener una mente inquisitiva e interesada en todo lo que le rodeaba. Nació el 16 de mayo de 1888 en el estado de Nebraska y fue el segundo hijo del matrimonio entre Royal Raymond e Ida Lowa, pero no llegó a conocer a su hermano, debido a que éste falleció cuando era pequeño, y 8 meses después de su nacimiento, su madre enfermó y murió. El padre de Rife, debido a esto y a su extenuante trabajo de 14 a 16 horas diarias como ingeniero mecánico, tuvo que dejar a su hijo a cargo de su hermana Nina Colby Rife. Le traté y cuidé como si se tratara de mi propio hijo, declaró Nina acerca de esta difícil situación. Rife vivió con su tía desde 1888 hasta 1905. En 1912 contrajo matrimonio con Mamie Quill, hija de una prominente familia china de San Diego. Se enamoró perdidamente de ella, dejando atrás los prejuicios de la época. Durante sus 45 años de matrimonio, ella se convirtió en un gran motor de apoyo para los proyectos que emprendía, y por una extraña razón no llegaron a tener hijos. Tras su luna de miel por Europa, se trasladaron a San Diego, California, donde trabajó como chofer. Royal Rife fue a la Universidad Johns Hopkins y una vez iniciada su formación, él demostró poseer un gran interés por la bacteriología, sobre todo en el registro fotográfico de microorganismos, por lo que él realizó varios trabajos de esta misma índole para la Universidad de Heidelberg, Alemania. Gracias a su gran contribución, él recibió un doctorado honorífico en parasitología en 1914. Dado que sus estudios requerían del uso intensivo de microscopios, el Dr. Rife desarrolló un gran interés en la óptica y comenzó a estudiar sobre este campo, llevándolo a ser empleado de Zeiss por algunos años antes de la Primera Guerra Mundial en sus oficinas de Nueva York. En la Primera Guerra Mundial sirvió a la Armada estadounidense y luego trabajó para varios benefactores privados, entre ellos el más notable fue el millonario Henry Timken. Rife comenzó a construir un microscopio grande y complejo, con el cual se dio cuenta de que cada virus y bacteria tiene su propia frecuencia. Un ejemplo sencillo de esto puede ser una copa de vino, la cual se puede llegar a romper si se canta en la misma frecuencia de oscilación del vidrio. Fue así como en la década de 1930 inventó el generador de sonido con las mismas frecuencias que desprenden las células del cáncer, a lo cual llamó Van Rife Machine. En 1939, representantes de una familia que controlaba parte de la industria farmacéutica puso una demanda contra Van Rife Corporation. Era la única compañía que fabricaba los instrumentos de Rife. A pesar de que la industria farmacéutica perdió, su demanda legal tuvo el efecto deseado, ya que la Van Rife Corporation fue a la bancarrota debido a los gastos legales. Y además durante la Gran Depresión que esto significó. Y bueno, hubo un cierre total en la producción comercial de los instrumentos. Rife fue homenajeado por algunas de las autoridades más respetadas del mundo médico y científico, pero hacia 1939, casi todos estos distinguidos doctores y científicos rechazaron los resultados de Rife, algunos negando incluso haberlo conocido. Maurice Fishbein se había convertido en el nuevo propietario de American Medical Association y le hizo una irrechazable oferta a Rife para adquirir los derechos de sus trabajos, pero Rife se negó y desde entonces hizo de su vida un infierno. Desaparecieron valiosos documentos, fotografías y otras piezas importantes, como su microscopio universal, el cual fue destruido tras un incendio intencional en el laboratorio Burnett en Nueva Jersey. También ocurrió una sospechosa confiscación por parte de la policía, donde se llevaron el resto de sus documentos de más de 50 años de investigación. Y así fue, el prometedor trabajo de Rife empezó a caer lentamente en el olvido. Bueno, en 1939, representantes de una familia que controlaba parte de la industria farmacéutica puso una demanda contra Van Rife Corporation. Era la única compañía que fabricaba los instrumentos de Rife. A pesar de que la industria farmacéutica perdió, su demanda legal tuvo el efecto deseado,
ya que la Beam Corporation fue a la bancarrota debido a los gastos legales. Y además durante la Gran Depresión que esto significó. Y bueno, hubo un cierre total en la producción comercial de los instrumentos. En diciembre de 1953, el trabajo de Rife estaba reviviendo, ya que el Sr. Crane fundó una compañía llamada Allied Industries para reconstruir los instrumentos de frecuencias de Rife. El 8 de noviembre de 1956 se hizo una demostración pública en San Diego con todos los nuevos instrumentos, y muchos médicos se demostraron interesados, comprando los equipos. Para fines de 1960, la Asociación Médica Americana y la FDA hicieron un allanamiento a las oficinas de Grant, siendo todos los equipos y documentos confiscados. Los médicos que habían adquirido los nuevos instrumentos fueron obligados a entregarlos bajo amenaza. Grant y John March, el encargado de la difusión y las ventas, fueron arrestados. Rife, con 73 años, se salvó porque en ese momento se encontraba de vacaciones en México. En la primavera de 1961 comenzó el juicio caratulado como el pueblo del estado de California contra John March, Laras Patterson y John Crane, Rife. Bueno, desde México envió a los abogados defensores a pruebas de que las máquinas eran súper efectivas, pero de igual manera, Crane y March fueron sentenciados a 10 años de prisión y luego apelaron a la Corte Suprema del Estado y fueron liberados por las irregularidades en el juicio. Después de estar 3 años y un mes en prisión, en 1965, cuando todo se calmó, Rife dejó México y volvió a los Estados Unidos. Y en 1968 Rife le cedió un documento de los derechos de autor a Crane para que patentara el nuevo microscopio, que tras el juicio quedó casi en la quiebra. Mientras Royal Rife vivió, fue testigo de la incrementación de la epidemia del cáncer, y como muchas fundaciones, colectaban cientos de millones de dólares para la enfermedad que alguna vez tuvo una cura, creada en su propio laboratorio de San Diego. En ese tiempo, unos 76.500 drogas para el cáncer fueron propuestas para su aprobación, y en cualquier resultado favorable resultó solamente un sexto del 1% de los casos. Algunas de estas drogas tienen un índice de mortalidad de 14 al 17%. Cuando la muerte vino debido a la droga, no del cáncer, el caso se registra como remisión total o parcial, dado que el paciente no murió realmente de cáncer. Esta fue más bien una carrera para ver quién mataría más pacientes primero, la droga o la enfermedad. De repente todas las personas que habían trabajado con él negaban conocerlo. En 1957 falleció su esposa y tampoco encontraba empleo, siendo así como poco a poco él se fue hundiendo más y más en la depresión y en el alcoholismo. Rife murió el 5 de agosto de 1971 en el Grossmont Hospital, que combinada con el alcohol fue una mezcla fatal para él. Y así es como el hombre que probablemente descubrió la cura a casi todas las enfermedades murió a los 83 años, pobre y olvidado. Pero su historia no cayó completamente en el olvido, gracias que en la década de los 80, Barry Lyons publicó el libro titulado La cura del cáncer que funcionó, en donde se afirma que el dispositivo Beam Ray Machine funcionó y que efectivamente cura el cáncer. Es una teoría controversial, pero sí se ha descubierto que el cuerpo humano está lleno de pequeños campos electromagnéticos, debido a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de este. Bueno, por todo esto, hoy existe un interminable debate entre los que afirman que Rife encontró la cura definitiva del cáncer y los que consideran que esta teoría como una simple publicidad, hecha con el fin de estafar al público vendiendo productos que supuestamente ocupan el mismo sistema que implementó Rife. Nosotras consideramos que si la cura del cáncer existe o llegara a existir, el negocio de la industria farmacéutica correría un enorme peligro. Y tomando en cuenta que se han reportado muchísimos
más casos de censuras a través de la historia. Esto da algunos puntos a favor acerca de la veracidad de esta teoría. Quizás su máquina y documentos robados aún están en alguna parte, y el tratamiento original de Rape solo está en manos de algunos doctores que trabajan en secreto para pacientes muy particulares. En fin, es algo que probablemente nunca sabremos.